Bueno, ya les avisé. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Olga Musiño y estamos fascinados de estar aquí ahora en el Diván y la Luna transmitiendo desde la Ciudad de México. Hoy es jueves, es 28 de enero y pues yo estoy muy contenta porque tenemos un programa muy interesante que me parece que además nos aporta muchísimo para estos temas de tiempos de COVID, ¿no? Para poder entender algunas de las cosas con las que tal vez no estemos tomando en consideración. Y para ello tengo una súper invitada, Nadezhda Berjón, que seguramente algunos de ustedes ya la conocen. Bienvenida, Nadezhda, ¿cómo estás? Hola, Olga. Buenas tardes. Mucho gusto de Buenas estar aquí tardes. contigo. Gracias, el gusto es mío. La verdad es que es un súper gusto tenerte por acá. Y no sé si por ahí oyen a mi gato. Se coló, perdón. Y bueno, me gustaría presentarles a Nadezhda. Ella es psicóloga por parte de Centro Eleya, así como maestra y doctora en psicoanálisis dentro de la misma institución. Es psicoterapeuta psicoanalítica de adolescentes y adultos desde hace más de 14 años, docente a nivel licenciatura y maestría, conferencista y tallerista sobre temas relacionados con la adolescencia y el psicoanálisis, participando en universidades y preparatorias, así como programa 11 TV Diálogos, co-coordinadora del Diplomado Ansiedad y Depresión en la vida cotidiana. Y bueno, de verdad es un honor tenerte por aquí, Nadezhda. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y sobre todo, pues como decía, ¿no? Con este tema, la vejez, los vínculos y los duelos en esta etapa, un tema sin duda muy interesante que nos va a nutrir muchísimo también en un momento como este, ¿no, Nadezhda? Así es, y es muy interesante, Olga, porque este tema de la vejez pocas veces se aborda. Por ejemplo, dentro de la literatura psicoanalítica, eh, incluso nuestro diplomado aquella vez, ya ese diplomado que mencionas, ya terminó y no, casi no se aborda el tema de la vejez, casi no hay literatura al respecto. Sin embargo, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que, bueno, que ya en este año, bueno, ya desde 2020, hay más adultos mayores de 60 años que niños de 5 años para abajo. O sea, hay Wow. más adultos de más de 60 que niños de menos de 5. Y además, la OMS también calcula que bueno, todavía falta 2050, va a haber el doble pues de gente de la tercera, cuarta edad en el mundo. El porcentaje va a ser alrededor de 22%. Hoy día hay 125 millones de personas en el mundo, 125 millones de personas mayores a 80 años. Entonces, me parece que eh, hay que pensar en esa población que finalmente, si tenemos suerte, pues todos llegaremos a ella, pero darle un espacio para considerar sus conflictos muy particulares. Uh -huh. Claro, y también como para pensar en la actualidad cuando estamos cerca de alguien que transita esta etapa de vida, ¿no, Nadezhda? Así es, todos conocemos a alguien, todos tenemos familia, también depende de las edades de todos nosotros, sí, Claro. nuestros padres, sí, nuestros abuelos, hermanos, ¿no? Ujú, ujú. De nuevo, pues tendremos familia que está viviendo esas edades y conviene pensar en ellos desde lo que a ellos les toca sobre todo. A mí me llamó la atención esta parte como de aclarar los vínculos, ¿no? O sea, pensaba yo si hay una forma distinta de relacionarse cuando hablamos de la vejez. Es muy interesante. Digamos que, por ejemplo, desde nuestra disciplina, fíjate, vamos a empezar un poquito con algo clínico. Desde Ujú. nuestra disciplina, es muy común que si se recibe a una persona, digamos, de más de 60 años, se le piense como candidato para psicoterapia y no para psicoanálisis. El psicoanálisis tiene, digamos, una duración de 8 a 10 años aproximadamente. Es pues un abordaje clínico muy profundo y complejo. Y me ha tocado en algunas supervisiones escuchar que, bueno, que llegó alguien de 60, 70, 80 años y que ¿qué se le da? ¿Que una terapia de apoyo o como que porque hay
una dificultad, estoy hablando desde nuestra línea, desde la psicoterapia, de los psicoterapeutas y analistas, hay una dificultad para considerar que se puede hacer algo con ellos. Ujú. Y Hannah Segal, que fue una psicoanalista muy, muy importante, que vivió bastantes años, cerca de los 100 años, ella decía, bueno, ¿qué hay que considerar antes de tomar a un paciente en consulta? ¿Su edad? Pues no. Para Freud, sí, la analizabilidad en términos de Freud eran 50 años, no más. A los 50 años ya no se va a analizar a la persona. Hannah Segal, posterior a Freud, decía, no importa la edad, lo que importa es la motivación y el deseo de escucharse, de escuchar la propia historia y de pensarla. Eso desde la parte clínica lo podemos ampliar a las relaciones, lo que preguntabas, Olga, sobre los vínculos. ¿Qué tanto queremos acercarnos a alguien de 70, 80 años? Eh, y hay mucha resistencia de parte de todos. Y yo creo que es parte de la razón por la que no se habla de esa edad, ¿no? Ujú, No se ujú. habla de esa etapa. No queremos pensar en eso. Sí, claro, como hablar de la muerte y de temas que nos asustan, ¿no? Ujú. Sí, también, bueno, en esta revisión hay un autor que se llama Jean-Michel Quinodos, hace una Ujú. revisión de la obra de Hannah Segal y observa esto él mismo, ¿no? En su propia clínica, que um, una persona de ya una edad avanzada nos va a enfrentar también con un duelo. El paciente puede fallecer en el proceso analítico. Está la pérdida, digamos, desde la propia persona, digamos, el anciano o la persona en la adultez madura, su propia muerte y además cómo vamos a acercarnos a él si tememos, nos está reflejando o representando nuestra propia muerte, ¿no? A futuro, esperemos, Sí, ¿no? sí, A el tránsito futuro. de nuestra vida, ¿no? En realidad. Exactamente. O sea, ¿quién quiere ver una película de viejitos? Vamos a ponerla así. Sí, sí, ¿Quién sí. quiere ver películas de jóvenes? Bueno, depende de cada quien, pero nos atrae más, ¿no? Hay más series sobre jóvenes, hay más películas sobre jóvenes y niños que de gente de 80 años. Son hasta chistosas, ¿no? Las películas de gente de 80 años son como, ay, la película de los viejitos. Hay que verla, pero como si Sí, sí, fuera un tema está, aparte. me hace recordar esta última película que hizo Clint Eastwood, ¿no? Que la gente la quería ver porque cómo es posible que él a los 90 y algo esté en la pantalla y dirigiendo, pero más Claro. como con esta idea de cómo puede ser que lo haga, ¿no? No tanto como siguiendo el guión, Mm. ¿no? O la película como tal, ¿no? No se espera, no se espera que haga nada a esa edad. Entonces, Esa- sorpresa, y creo que es algo, pues, que implica una falta de consideración y de conexión con, con la situación, de nuevo, de esa etapa de vida. Claro. Es general pensarlo desde este lugar, o sea, tú dirías, bueno, tenemos otra opción para pensarlo, ¿no? Estoy tratando de recordar, yo tengo un muy querido amigo, muy cercano, de más de 80 años, más de 80 años, que tiene digamos, una forma de ver la vida bastante alegre, bastante entusiasta, ¿no? Es divertido, etcétera. Entonces pensaba, por qué tenemos que ver la vejez así? ¿Por qué tenemos que pensarla en términos de, ay, cómo puede moverse, cómo puede hacer cosas interesantes, ¿no? O cómo puedo yo convivir con alguien de una edad así? Ujú. Sí, quizá, bueno, visto desde el otro lado, o sea, desde los que están en relación con la gente mayor, puede Ujú, haber un tema de narcisismo, se me ocurre, hablando de algo intrapsíquico. Un ujú, tema de narcisismo, también un tema de rivalidad, por ejemplo, de envidia, porque finalmente si alguien llega a los 80 es que ha vivido toda una serie de situaciones sí, y claro. que tiene un conocimiento y pues una mirada que uno no posee, que uno no puede poseer. Alguna vez una profesora en la maestría, esta profesora le decía, bueno, la alumna, en ese entonces, esta alumna tendría yo creo que 30 años y la docente tendría cerca de 60, y la alumna le dijo, híjole, no sabes cómo admiro, cómo te admiro y cómo envidio, le dijo en clase, ¿no? Cómo envidio tu comprensión sobre los temas que estamos estudiando.
Y la docente le dijo, y no sabes cómo envidio yo los años que tienes tú. Es decir, pues Mm. no podemos tener todo al mismo tiempo. Siempre pienso en eso. No podemos tener todo al mismo tiempo, que nos vaya bien en todo. Hay una serie de pérdidas para todos y hay una serie de limitaciones. Creo que un poco iría por ahí, Olga, como esta persona de 80 años tiene una experiencia de vida que yo no puedo poseer. Yo poseo menos años, eso me da ventajas, pero también ese camino recorrido pues me hace Le da sentir muchas mensajes al cosas. otro, ¿no? Exactamente, sí. Ujú, ujú, ujú. Ujú. ¿Será que al tiempo, Nadezhda, uno pueda ir apreciando más los vínculos, dándole más valor al estar con otros, al sentirse acompañado? También yo creo que depende mucho de la estructura psíquica, de cómo hemos llevado nuestra vida en las diferentes etapas. Si pensamos desde la psicología del desarrollo, tenemos a Eric Erikson, que aportó, digamos, como mucho al estudio de la mente y sobre todo que se interesó, digamos que yo creo que es el único, al menos el único que yo conozco, que se interesó por estudiar todo el espectro de vida. Ujú. 8 etapas, me parece, que identificó. Y en estas etapas, digamos, uno va siendo uno mismo. Uno va viviendo, transitando la bebetud, la infancia, la niñez, la adolescencia, etcétera, siendo quien es. Entonces, también podríamos decir en ese sentido que las dificultades que vamos cargando, por ejemplo, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos, nuestras ansiedades, nuestros conflictos psíquicos, pues las vamos llevando a lo largo de todo el espectro. O sea, podemos pensar que a un adolescente le puede enfurecer no entender y no saber. Ujú. Y que si ese adolescente o esa persona no profundiza en lo que le ocurre, digamos que nunca inicia un proceso terapéutico o nunca tiene algo en su vida que lo lleve a cambiar, va a llegar a los 80 años o a los 70 odiando todo, odiando el envejecimiento, odiando a los hijos que Ujú. no lo cuidan bien, a la vida que no le dio oportunidades mejores, a su cuerpo que se está deteriorando. Entonces también, digamos, uno va a vivir las diferentes etapas con lo que traemos en la cabeza. Ujú. Eh, ese tema es muy interesante, por ejemplo, también en estas diferentes bueno, referencias, ¿no? Ujú. Sobre la vejez. Um, el acompañarse con qué objetos internos, por decir así. Estamos peleados con nuestros objetos internos, estamos idealizando nuestros objetos internos, entonces vamos a vivir estas etapas desde ahí, ya sea ver a los que de las generaciones previas o ver a los de las generaciones posteriores, lo vamos a vivir desde un ámbito muy personal. Claro, claro, claro. O sea, tú dirías que en realidad la forma en que transitas o vas, digamos, sí, transitando tu propia vida, va a ser quien defina, ¿no? O va a ser lo que defina la forma en que vas a vivir la vejez o enfrentar la vejez. Me parece que sí, no deja de ser, digamos que, una crisis. No puede ser un paso como suave, ¿no? Es un impacto, ir perdiendo funciones, pero va a ser vivido desde lo psíquico, es decir, si yo puedo confiar en mis objetos internos, si puedo confiar en la bondad, en la generosidad de todas las relaciones que he tenido a lo largo del espectro de mi vida, si yo puedo confiar en la bondad de mi cuerpo, que digamos puede estar fallando en un momento dado, pero que ha estado para mí Ujú. todos estos años. Es muy lindo pensarlo así, es muy lindo y es obviamente fuerte. Por ejemplo, Colarusso es un psicoanalista en Estados Unidos que se interesa, le llama la quinta separación-individuación y habla sobre cómo ya digamos cercanos, no dice la edad tal cual, pero pongámosle en 70, 80 años, ya que ahora el espectro de vida se ha ampliado, ¿no? Eh, empieza esta conciencia de muerte. Ya no es, ay, me voy a morir o no me voy a morir, o qué es esto de la muerte. Ya no es el filosofar sobre la muerte, sino es cuándo me voy a morir.
que creo que están viviendo muchas personas de esas edades, lo están viviendo ahorita. Si me da coronavirus, o sea, no voy a vivir, pero si nos Claro. quedamos encerrados, me voy a morir aquí encerrado. O sea, ¿cuándo me voy a morir? Es una cuestión, digamos, una pregunta del día a día. Ujú, Entonces, ujú. lo que él dice es que en esta fase uno se va a acompañar, digamos, de los recuerdos. Es muy lindo en el sentido de, se van perdiendo, bueno, digamos, alguien de 70 años, pues ya se tuvo que despedir de sus propios padres, lo más probable, ¿no? Porque por ahí hay algunos que Sí, no, que todavía les sí, sobreviven, sí, bueno, claro, tienen a claro. los padres. Pero digamos, en general no. Entonces ya tuvieron pérdida de padres, ya tuvieron pérdida de los tíos, obviamente de los abuelos, por ahí están falleciendo algunos hermanos, algunos amigos, empiezan como estas noticias de muerte, se mueren en un año varios de los Sí, conocidos que se vuelve importantes, cada ¿no? vez más frecuente en iguales, ¿no? Exactamente. Los hijos están creciendo, bueno, ya crecieron, tienen su propia vida. Hay nietos, pero los nietos tienen su propia vida. La cuestión de lo laboral también, pues ya están en la jubilación probablemente, quizá ya enviudaron. Entonces dice Colaruso que uno empieza a buscar dentro de uno estos recuerdos, por ejemplo, y creo que tiene mucho sentido. Empiezan a recordar a sus padres de la infancia, a sus padres de la adolescencia, a estos padres. No se suele recordar cuando uno tiene 70 años, de acuerdo con estos estudios, ¿no? No se suele recordar a los padres de cuando los padres ya estaban por morir. Se suele Ujú, recordar a los padres vitalizados, llenos de energía, jóvenes, esos padres amorosos de la infancia, esos padres siempre presentes, bueno, más o menos, ¿no? Pero es ahí donde uno se va, para acompañarse, digamos, de estos buenos recuerdos. Y, por ejemplo, es muy común que se escriban las memorias, ¿no? A esa edad, sí, sí, sí. la historia familiar. En muchas familias hay alguien que dice, bueno, pues voy a escribir sobre la familia cuando llegó de tal lugar o cuando empezó a armarse, y entonces son ellos los que lo escriben, pero en una especie de empezar a conectar, imagínate, con los muertos. Son libros de muertos, Ujú, ya no ujú. están, son fantasmas, pero en ese conectar con estos antepasados, y hacer ese tránsito hacia la muerte, digamos, hay mucha vida, hay mucha conexión emocional. Ujú. Ujú. Nos acompañan Amaro Rosal, Liliana Vega, Mónica Ceja. Muchas gracias a todos. Saludos, gracias por compartir. Fabiola Carolina, gracias. Me da mucho gusto leerte por aquí. Fabiola, un abrazo. Saludos a ambas. Yo he tenido la oportunidad de atender a personas de la tercera edad y al trabajar en proceso analítico el paciente se da cuenta de poder hablar y ser escuchado como no ocurre en otros espacios. Rosa María Velasco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Marcela, saludos. Nadesda, siempre un gusto escucharte. María Teresa Albarrán, un abrazo, gracias por acompañarnos, muy interesante tema. Álvaro Cordero, un fuerte abrazo, muchas gracias. Indudable, la vejez es dolorosa, pero nos enseña cosas maravillosas que solo en este estadio se aprecian, porque el concepto de vida cambia sustancialmente. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan y por supuesto por sus valiosas aportaciones. Montserrat Ortiz, gracias. Nicole Silva, Vane Aguilar, Arturo Acosta, Karen Mustri, Israel Rodríguez, Maru Peralta. Bueno, muchas gracias a todos los que por acá nos están acompañando. Gracias. Saludos a todos. En Y realidad, me parece que es como muy, muy valioso esto que nos comparte Fabiola, ¿no? Hay momentos en que se necesita ser escuchado. Sin embargo, no solo en la vejez, ¿no? Me parece que son el espacio, ¿no? En sesión, pues es un espacio justo que ayuda también a eso. Ay, ¿tú consideras que hay alguna diferencia importante en ese sentido? digamos que podría decir que no, que la escucha, por ejemplo, la escucha analítica, la escucha terapéutica, es una escucha donde en realidad uno se escucha a sí mismo, viene de cualquier edad. Finalmente uno es un interlocutor, somos traductores, pero del paciente. No estamos agregándole nada, podría decir algo así como aprendemos herramientas,
para descifrar su inconsciente o sus experiencias emocionales, para poder conectar lo que nos dice, pero la materia prima con la que trabajamos es lo que el paciente trae. Entonces, finalmente, a cualquier edad cae bien. Ahora recuerdo a Norberto Bleichmar, hace no mucho, hace unos meses, fueron los 30 años de Centro Eleya. Y Norberto, pues ya es un psicoanalista, digamos, que ha escrito varios libros, ha tenido una trayectoria muy amplia dentro del psicoanálisis y también, digamos, en su vida personal. Y comentaba esa mañana, fue un sábado, entonces esa mañana de sábado él decía, yo como quisiera iniciar un análisis ahorita. Ya tuve mi análisis, pero cómo me gustaría tener a alguien a quien decirle todo lo que no puedo decirle a otras personas, todo lo que hay en mi cabeza, tal cual. Un espacio para poderlo, pues decir, colocar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso eh, es muy importante a cualquier edad. Ahora, también me hace pensar que en este duelo, ¿no? Que es parte de lo que vamos a hablar este día, estos duelos, dice Colarusso, hay duelos de sí mismo. Uno tiene un duelo por aspectos propios. Ujú. Pensaba en esto, de ser escuchado. Sí, justo ahorita que nos compartiste, muchas gracias, esto que dice el doctor Norberto, pensaba como, no sé, me llamó la atención pensar en por qué él pensaría, ¿no? Que no hay ese espacio, que no puede haberlo. Y no pude evitar pensar que mucha gente mayor tiene esta sensación, ¿no? De como ya soy grande, ya no puedo hacerlo, ¿no? Como la limitación de ya no puedo ir a un espacio donde puedo hablar de lo que hay en mi mente sin importar la edad que tenga, ¿no? O sea, sí, digamos, como con la intención solamente de poder hablar. Así es, así es. Daniel Quinodos es una psicoanalista, o sea, hablé de Jean-Michel Quinodos, bueno, su esposa, también Sí. psicoanalista, Daniel Quinodos, tiene Ujú. un libro muy hermoso que se llama Growing Old, o sea, envejeciendo. Y ella lo escribe a partir de que la empiezan a tratar como con pincitas cada que entra a una tienda, al banco, como, a ver, señora, cuidado, por aquí, a ver, ay, cuidado la señora, déjenla pasar porque pues, la viejita, ¿no? Entonces dice, híjole, yo creo que ya envejecí. Entonces empieza a hacer a crear este libro a partir, digamos, de su experiencia al envejecer, como la experiencia con sus pacientes que han envejecido y ella como analista envejeciendo, y cómo es la interacción con los pacientes. Y recuerdo una anécdota que menciona, hay un paciente, digamos, de más de 70 años y llega tarde a su sesión, la sesión digamos que dura 50 minutos y él llega a los ya transcurridos 43 minutos. Entonces él llega y le dice a su analista, no sé si vale la pena que tengamos la sesión, ¿no? Nada más nos quedan 7 minutos. Y ella dice, tienes 7 minutos, ¿cómo los vas a vivir? Ujú. O sea, es bellísimo porque Claro. quedan 3 años de vida, te quedan 2 años de vida o te quedan 5 años de vida, los tienes. ¿Cómo los vas Ujú. a vivir? Claro, Los siete claro. minutos de sesión, ¿qué va a estar viva esa sesión o va a estar muerta la sesión? ¿Ya estás muerto, digamos? Ujú. ¿No? Sí, sí, Es como muy en lindo. esta idea, entiendo de decir, como ya falta poco, ya no vale la pena invertir en eso que falta, ¿no? En valorar eso que sí hay, ¿no? Eso que sí se tiene. Y creo que es Ya algo para súper qué. valioso, ¿no? O sea, finalmente, pues sí, llevado a la vida, ¿no? Por supuesto, todo momento que existe, existe, ¿no? Y Claro, o sea, digamos, en una casa de reposo se lleva a un familiar porque es el mejor lugar para estar, porque tiene todos los cuidadores, ujú, medicamentos, o sea, que le estén ahí como ayudando, ¿no? Digamos. Y hay quienes no socializan, pues ujú. en estas casas de reposo muchas veces tienen actividades. Dice, ¿para qué? Yo no quiero conocer a nadie. ¿Ya para qué? Ya ahorita en mi edad Es no voy a hacer amigos. increíble. Yo llegué a dar clases bueno, llegué a dar clases en el asilo del Hospital Español. Y esto que me dices es muy valioso porque
era algo con lo que veía mucho, ¿no? La persona que me contrataba, yo daba clases de tecnología, ¿no? Entonces yo le mostraba cómo funcionaban mapas y ella me mostraba dónde nació, ¿no? Un lugar de España y cosas así. Y había una persona de muy mal carácter, al parecer, ¿no? Con la que discutía bastante y le decía así de, a tus años que te vengan a enseñar a usar eso, ¿no? Es como vergonzoso, ¿cómo te atreves, ¿no? Y pensaba justo en eso, ¿no? O sea, estas dos partes donde uno puede decir, bueno, pues acá ando y lo voy a pasar bien, y el que pueda estar todo el tiempo pensando que ya no vale la pena porque pueda faltar poco, ¿no? Y ahí viene otra vez lo interno. Una persona que a lo largo de su vida ha sido muy vital, que ha podido ver más lo bueno que lo malo, más lo que Ujú. está que lo que no está, o que no ha hecho una oda, ahí tenemos la melancolía, una oda a la ausencia. Ujú, ujú. Entonces va a llegar a esa edad y va a seguir, ¿no? No se va a querer jubilar. Hay gente, bueno, digamos, en el psicoanálisis tenemos ejemplos por montones. Los psicoanalistas dejan de trabajar pues, cuando se mueren, Sí, sí. eh, dejan de publicar. Lo que es impresionante no es que dejen de trabajar, es que dejan, o sea, siguen escribiendo y escribiendo Dejan y de escribiendo. todo, exacto, no nada más, sí, sí, sí. Sí, Entonces, bueno, pues nosotros podemos también inspirarnos por esas figuras que, tenemos, que nos rodean, también los artistas. Los artistas no tienen fecha límite, ¿no? De entrega, ujú, sino es parte de su vida el estar creando. ujú, Hasta donde ujú. puedan crear, tenemos a Jorge Luis Borges, que a pesar de quedarse ciego, cosa que lamentó muchísimo, pues él seguía leyendo, ¿no? A Sí, través sí, sí. de su pareja que le leía. No se Ujú, ujú. detuvo. O tenemos a Louise Bourgois, esta artista plástica francesa que hacía estas arañas fabulosas. Hubo una exposición en México hace ya varios años. Ujú. Y hay varias de estas arañas en diferentes ciudades del mundo. Ah, ya, ya, ajá. Además, sí, que son como estructuras Ujú, ya, metálicas. claro, Y sí, sí, ella, sí. o sea, a los 80, ahí andaba exponiendo, ¿no? Tenemos a Leonora Carrington Mm, también, andaba sí, armando sus sí. esculturas en Reforma y ya, pues la señora ya bastante grande. Sí, claro. Por acá nos acompaña Maru Peralta. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Podría, por favor, repetir el nombre del analista que escribe sobre la vejez? Danielle Quinodos. Daniele es un nombre francés, bueno, ella es suiza. Daniele con doble L, Quinodos con Z al final, y el libro se llama Growing Old. Además que la portada es bellísima porque son unas matrushkas muy, muy bonitas. No está todavía traducido al español porque es reciente. Gracias. María Magdalena, muy interesante. Bendiciones. Mónica Ceja. A los adultos mayores dejan sus familias de escucharlos, de tomar sus puntos de vista, por eso un adulto mayor en análisis se siente escuchado. ¿Podrían mencionar los síntomas de la demencia senil y cómo se puede intervenir ante estos síntomas? Tere Canalizo, un fuerte abrazo, un saludo a a la Asociación Psicoanalítica de Durango. Tere, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues demencia senil es más un tema psiquiátrico, pero no sé si Sí. quisieras, Nadezhda, que abordáramos un poco de eso o prefieras que lo dejemos, pues tenemos un podcast ya de demencia senil que podríamos Ah, muy compartir. bien. Sí, porque digamos, si es, digamos, el espectro de ya la La neurología, la parte psiquiatría, neurológica. sí, Ujú, y que creo que es muy importante. En algún momento escuchaba una psiquiatra decir que es toda una especialidad, digamos, una ujú, especialidad ujú. dentro de la psiquiatría. Sí, sí. No cualquiera puede identificarlo, y que sí es muy importante que se detecten los primeros signos de la demencia para que se le pueda dar un tratamiento y no desemboque, digamos, en un deterioro tan grave, ¿no? Que llegan hasta alucinar. Entonces sí es muy importante. Si alguien está interesado, luego te paso el teléfono de la psiquiatra que lo Claro. comentó, Ujú. porque dice que hay pocos especialistas en esa área en México. Sí, 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 justamente es una subespecialidad de la psiquiatría, ¿no? La Exactamente. geriatría. Entonces es importante buscar un psiquiatra geriatra cuando se trata de estos temas, ¿no? Pero Y digamos, con, por un poquito nada más, la depresión. Si la persona empieza a deprimirse, que se puede notar por que esté distraído, digamos, que empiece a tener pequeños accidentes de dejar la estufa prendida,
o que trae zapatos distintos, ¿no? O que trae, digamos, la playera o el suéter al revés, eh, que no tiene mucho ánimo de hacer cosas. Entonces uno puede pensar que está deprimido, puede ser que sí sea depresión, pero también puede ser un inicio de demencia. Sí, e incluso un poco antes de esto, ¿no? Cuando todavía no está tan evidente, creo que es muy valioso también tomar en cuenta cómo uno va entendiendo o distinguiendo de alguna manera, aunque sea muy sutil, cómo va cambiando la forma de comunicarse de esa persona. Y vale la Ujú. pena como poner atención en eso, ¿no? No siempre dar por hecho que se está haciendo y es berrinchudo y este Exacto. tipo de expresiones que son por demás ofensivas, ¿no? Así es, así es. Que Ujú. además, bueno, desde nuestra área, lo intrapsíquico, lo psicológico, lo psicodinámico, pues también hay como mucha vergüenza y un sentimiento de humillación Ujú. cuando se empiezan a perder funciones, que además emocionalmente empieza a sentirse insegura la persona, se vuelve dependiente tanto emocional como físicamente, y eso, digamos, nadie lo vive con placer. De las dos partes, podríamos decir, pero sí hay que recordar que no es que nuestro, nuestro familiar, nuestro pariente quiera molestar, ¿no? Es que no Sí, puede hacerlo, es que no puede hacerlo y lo está pasando mal. Y por eso se pueden poner de mal humor, pueden hacer, ay, es que no me ayudas bien, no me das las cosas que yo quiero, y, puede haber como mucho lío. Fíjate nada más como en ese sentido, es muy interesante que los hijos, sobre todo las mujeres, las hijas, ujú. empiezan a sufrir a sus padres, a su madre y a su padre, que son en general, al menos en nuestra cultura, las que nos encargamos más, ¿no? De los cuidados de nuestros ancianos. Y suele pasar que se da una dinámica de, como de niño chiquito. Yo lo que digo es como si hubiera una reversión de roles. Entonces ahora la mamá es, no me gusta lo que me das de comer, no me gusta lo que me trajiste, no me cubres bien, no me tratas bien, me maltratas. Un poquito como el niño, yo pienso como en el niño cuando va a la escuela, al kinder, un niño pequeño va al kinder y entonces sale de la escuela y se la pasa a todo dar. Pero le dice a la mamá, me la pasé muy mal, el lunch estaba feo, mis amigos, bueno, no tengo amigos, estoy solo. Por ejemplo, si tenemos a nuestra madre en una casa de reposo, lo más probable es que cuando le preguntemos cómo estás, nos diga mal, me golpean, me quitan mis cosas. Entonces nos dice, bueno, pero ¿dónde la metí? La metí en un lugar peligrosísimo. Ujú, En ujú. general, o sea, sí hay que investigar, que no haya Claro, negligencia y abuso, claro. porque sí puede haber. Pero también es como el niño, de nuevo, cuando sale de la escuela, le dice, mamá, la misma me regañó y me quitaron mi lunch y me rayaron mis cuadernos y me la pasé horrible. Y me sentí solo, estoy asustado y entonces te tengo la suficiente confianza para hacerte un berrinche. Es importante en ese Pero esto sentido que lo podría, aguanten. ajá, o sea, me parece súper importante esto que nos dices, ¿no? Y creo que sería muy valioso como poderlo a lo mejor ahondar un poquito más. Me quedó la situación, digamos, como de, también pasa, ¿no? O sea, y de evaluar de pronto lo que un adulto dice, ¿no? Un adulto mayor dice, podría ser un riesgo, ¿no? Nada es da, o sea, como poder pensarlo siempre en términos iguales siempre va a ser un riesgo, ¿no? Pero dar esta posibilidad de decir, es un niño que no sabe expresarse, pues hay adultos que sí, ¿no? Claro, claro. Y sí es muy importante escucharlos, escuchar su experiencia, su sentir, porque se les suele tratar como si fueran niños, como, Exacto. ay, ve con tu abuelita. Te va a decir quién sabe qué cosas, pero no le hagas caso a tu abuelita. Yo creo que eso Sí, viene de que es muy esta parte de la doloroso para devaluación es todos. algo que sin lugar a dudas genera mucho dolor y también mucha ira, ¿no? Ujú. Digamos que está el dolor implicado, es decir, estoy perdiendo a esta madre fuerte que siempre tuve, esta madre que a mí me dio de comer y que me cuidaba y que me calmaba. Ahora mi madre está, digamos, incluso, pues que pasa ya a edades avanzadas, me repite lo mismo una y otra vez, ya no podemos conversar como solíamos conversar. Hay un duelo ahí, el duelo por la madre.
pues completa, en todas sus funciones completas. Y eso es Sí, muy y doloroso. pensándolo desde el lugar del adulto mayor, también hay una ira y también hay un dolor, ¿no? Por todo lo que pierde y por cómo lo miran los otros como deficiente, como devaluado. Y creo que, pues es algo importante abordar, ¿no? De pronto me parece que cuando se habla de la vejez, a veces nos falta profundizar un poco de eso y yo quisiera aprovechar que estás acá para que nos ayudes como a entender esta parte, ¿no? Y que podamos, digamos, hablar de estos dos aspectos porque pues creo que justo como decías al inicio del programa y que es, pues, es justo lo que creo que nos está pasando, parece que hablamos de lo que no es la vejez, ¿no? Desde el punto de vista que no es la vejez y nos olvidamos un poco de hablar de la persona vieja, cómo lo vive, cómo lo siente, cómo, ¿no? Claro, por ejemplo, dice Colaruso que en esta pérdida de funciones, esa pérdida de funciones va a tener un impacto en los vínculos. Si yo ya no escucho bien y me tienes que repetir las cosas o hablar muy alto, si tengo cataratas, que es común, ¿no? La pérdida de la audición o de una disminución en la audición, la pérdida de la visión, porque aunque se usen lentes, bueno, o sea, ya no sé, bueno, y ahí siempre, ¿no? O sea, sí, Sí, siempre habrá la hay. excepción a la regla, ¿no? Sí, también yo conozco a alguien de 86 que no usa lentes y te lee o sea, Exacto, lo que yo no sí, puedo leer, pues, o sea, yo no sí, lo puedo sí, leer, él sí lo puede leer, y que exacto. escucha perfecto, etcétera. O sea, Sí, son, sí, digamos, sí, sí. cada quien, ¿no? Sí. Este, pero digamos, eso hace, o la movilidad. Entonces, si es alguien a quien hay que desplazar a través de una silla de ruedas, y ya se lo piensa la gente. A ver, si voy por mi familiar, tengo que cargar la silla de ruedas, tengo que ver, acompañarlo al baño, tengo que hablarle alto, porque no me escucha, no puede mirar lo que las fotos que yo le quiero enseñar, o sea, entonces la relación como para qué. Y entonces se aísla más a la persona por esta pérdida, pues por la edad, por esta pérdida de funciones, se va aislando y eso pues obviamente causa deterioro emocional, una incomprensión de parte de los demás. Creo que sí hay que dejar un poco nuestro narcisismo, ¿verdad? Nuestro Claro. narcisismo y como fortalecer la gratitud y el respeto. Sí, y también es como lo que decías, ¿no? No queremos vernos reflejados en eso, en lo que finalmente, pues, si más o menos vamos funcionando bien, vamos a llegar a ser, ¿no? Este, y de pronto pensar en alguien a lo mejor en silla de ruedas puede ser muy doloroso, como pensarse a sí mismo en una situación, digamos, como esa, ¿no? Y a lo mejor no es tanto la complicación de llevar la silla de ruedas, sino que no quiero tocar o contactarme con una situación dolorosa que me haga pensar en mí, ¿no? ¿Podría ser? Exactamente, exactamente. O sea, yo, digamos, cuando me siento o necesito sentirme integrado, necesito sentirme fuerte, entonces me rodeo de gente más o menos como yo. Entonces todos somos fuertes, todos somos capaces. Obviamente que también hay gente que se busca al más desamparado y al más frágil para sentirse fuerte siempre, ¿no? Ujú. Digamos, yo soy siempre la que puede, la que hace las cosas, también depende de las psicologías, pero sí puede presentarse esa situación donde ver al otro en deterioro, pues es un deterioro y un decaimiento, pues me refleja algo a lo que de nuevo yo digo, si tenemos suerte, pues vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Ujú. Eh, sí, Sí, por acá Álvaro Cordero, muchas gracias por la participación, un abrazo. Ojalá y sí tengan un programa de demencia senil, también de depresión. ¿Los frecuentes olvidos son naturales? Mónica Ceja nos dice totalmente de acuerdo con el duelo de los hijos por la pérdida en vida de sus padres. Tere Albarrán, la vejez estigmatizada como inútiles a la sociedad. Qué fuerte frase, Tere, pero también que es cierta, ¿no? claro. Bueno, por una parte, la cuestión de los olvidos, podríamos decir que a nivel cognitivo, pues sí, o sea, va decayendo también otra función, las funciones cognitivas decaen y puede haber olvidos. Desde lo intrapsíquico puede ser también en esto de estar más inmersos en nuestro mundo interno, en los recuerdos, en aquellas historias vividas. De nuevo, pues ustedes platiquen con alguien de 70, 80 años y les va a hablar de hace 50, de hace 60.
Lo que está pasando ahorita también puede ser importante y pueden debatir sobre lo actual, pero tienen como intereses muy específicos. Puede ser que los olvidos no sean tanto olvidos como que se está dando prioridad a otras cosas. Eh, sobre el trabajo, por ejemplo, hay un duelo. De nuevo, en nuestra área, en nuestra disciplina, esperemos que podamos trabajar hasta avanzada edad. Pero hay Ujú. ciertos trabajos en los que no. Y también existe la jubilación. Se le piensa como que ya no hace nada, ¿no? Yo creo que de manera como muy personal, yo creo que el sentirnos productivos, el trabajar, nos agrega siempre algo. Por ejemplo, en la cuarentena, estar, bueno, en la pandemia ya no es Sí, cuarentena, ya. ¿verdad? El confinamiento, Sí, sí. este encierro que se prolonga, el sentirse útiles, por ejemplo, el poder estudiar en línea, o hay quienes están, pues no sé, aprendiendo agricultura casera, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Poder hacer algo, sentirse útil, es algo que aporta una sensación de bienestar a cualquiera. Em, entonces, claro, si tenemos a nuestro conocido, pues ahí arrumbado, o sea, que no le hacemos caso, que no tiene actividades en su casa de reposo, etcétera, obviamente va a decaer más pronto. Creo que es importante que tengan oportunidades. Y por cierto, ahora con el confinamiento, me contaba una persona de 81 años, me decía, sabes, para nosotros, los que ya somos viejos, este confinamiento es terrible porque estamos perdiendo años de fuerza, años vitales que no van a regresar. Me decía, por ejemplo, un niño puede decir, no he salido a la escuela, no he estado con mis amigos o no he ido a jugar al parque, eh, pero él va a tener ese cuerpo, esa capacidad, esa energía para hacerlo en un año, en dos o en tres. Y me decía, yo ya no, o alguien de mi edad ya no. Si ahorita tengo fuerza, por ejemplo, para todavía moverme con mis piernas y quiero hacer un viaje a Machu Picchu, este, y no lo hago este año porque no puedo viajar, al siguiente ya no lo voy a poder hacer. Para la gente de estas edades, sí son pérdidas. Por ejemplo, la incontinencia urinaria, que es muy común. Actividades que nosotros tomamos como, pues cualquier día hago cualquier cosa, tomo cualquier viaje, etcétera. Para ellos se lo tiene que pensar, es que en qué condiciones voy a ir a un tour, pero pues tengo esta incontinencia o ya estoy usando bastón, no usaba bastón, pero ahora uso bastón, o las rodillas ya no dan para más, entonces ya no puedo subir y bajar el Machu Picchu o la pirámide de la que sea, ¿no? Sí es como un año en el que se están perdiendo funciones por el deterioro natural del cuerpo y que eso no se va a recuperar, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues también hay que ser empáticos con este encierro que están viviendo porque es un encierro diferente al que tenemos otros, que bueno, digamos que esperemos, porque cualquier Sí, enfermedad, sí, sí, etcétera, justo ¿no? pensaba, ¿no? Siempre habrá excepciones a la regla y creo que esto de cómo vas abordando y viviendo estas situaciones, pues sí, como bien indicabas, es en función de lo que tienes en tu mente, ¿no? En función de cómo vives la vida, de este mundo interno que te va a ayudar a desarrollar ciertas cosas y me hizo pensar en el doctor Otto Kemper, ¿no? Que tiene 93 años, que está de conferencista y que justo hace poco decía, ¿no? Si tal vez va al congreso del siguiente año, ¿no? Que es en Suiza, ¿no? Y entonces uno puede decir, más allá de si va o no, creo que también importa mucho e impacta mucho en la mente, ¿no? El cómo uno va, digamos, como cancelando de adelanto, ¿no? Lo que podría llegar a ser. O sea, ya no fui, ya no voy a ir, ¿no? Ya no Mm, estoy bien, ya no voy a estar bien. Y creo que eso sí impacta mucho, ¿no? Al final del día tampoco, creo que es un riesgo caer en la negación de que esto sí está pasando y que es un duelo y que se está perdiendo sin lugar a dudas. Pero también como cuidar no irnos hacia el otro extremo, ¿no? claro, o sea, digamos, ese punto intermedio que es el más difícil de tener en general en la vida, ¿no? No, Exacto. o sea, asumir las pérdidas, asumir el deterioro, pero no concentrarse en ello de tal manera que se adelante una muerte Sí, o o la una imposibilidad, desesperanza, ¿no? ¿no? Como esta persona de 81 que te decía, yo ya el año que entra ya no. Yo digo, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor Quién sí. sabe. ¿Quién Lo sabe? Tal vez interesante sí. es que
hay quienes nunca han pensado ir al Machu Picchu o quienes nunca han pensado recorrer una ciudad y caminar 17 kilómetros diarios visitando un lugar que no conocen, dígase Ujú. Guanajuato o dígase Sí, sí. París o la muralla china. O sea, hay quienes tampoco se han puesto a pensar, ¿y yo a dónde quiero llegar? ¿Qué tan lejos quiero ir? Hay quienes nunca, ni siquiera a los 20, han pensado, puedo aprender un idioma, Ujú, y que ujú. entonces a los 70 dicen, yo ya no puedo hacer nada. Pero quizá eso se lo están diciendo desde los 15 Desde años. los 20, sí, 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 ¿No? claro, sí, sí, sí. Entonces también hay de Eh, vitalidad a vitalidad. sí, sí, por supuesto. María Alba, eso afecta también la imagen del cuerpo que cambia cuando el cuerpo envejece. Fabiola Carolina, es muy importante como familiares incluir a los adultos mayores. Lo difícil es cuando ellos no aceptan. Culturalmente nos hace falta hablar más de estos temas. Álvaro Álvaro Cordero, en mi caso he tenido la suerte de estar rodeado de personas maravillosas que me entienden, ayudan y me quieren, mis amigos. Un fuerte abrazo, mi querido amigo Álvaro. Rosy Trigos, si se experimenta temor de llegar a ese tiempo con minusvalías, el tiempo, María Alba, el tiempo o la noción del tiempo es relativa de acuerdo a la etapa que se vive. Jovan, gracias por acompañarnos. A mí me ha tocado escuchar en muchos pacientes, niños, jóvenes, adultos y ancianos, la idea de confinamiento como tiempo de vida perdido. Ujú. Exacto, sí. Sí, justo esto que decimos, ¿no? Puede Hay presentarse etapas. ajá, en cualquiera y tendrá que ver también como, me gustó mucho esto que dijiste, ¿no? O sea, hay quien siente que ya no puede desde los 20 años, ¿no? Y sí, Ujú. sí, sí, Así es. totalmente, ¿no? Y mire, yo les quiero leer un fragmentito de este libro de Mariana Frank. Mariana Gracias. Frank es, creo que es abuela de Julio Frank, que fue director de Conaculta, y también de Marguerite Frank, que es filóloga de la UNAM. En fin, es una mujer que ya falleció a los 106, no, sí, 106 o 106 años, cuando publicó este libro tenía 97, ¿no? Wow. Eh, ella, digamos, era historiadora, muy interesante su carrera profesional, y bueno, lo escribió a los 97, ¿va? Y dice, dame el espejo. ¿Cómo? ¿Esa señora soy yo? Pues sí, el tiempo pasa y deja sus huellas. Lo sabía, lo sé, pero de todos modos es sorprendente. Apenas unos cuantos meses, eh, apenas hace unos cuantos meses todavía era yo una anciana, marchita y encorvada, con su cara hecha una red de arrugas y sus 5 pelitos blancos en la cabeza. Y ahora el espejo me muestra una señora en sus mejores años, fuerte, llena de vida, sonriente y bastante atractiva, modestia aparte. No, no miente el espejo, así me siento, fuerte y llena de vida. ¿No? O sea, digamos, bueno, luego continúa, pero eh, es, ella se ve al espejo y ella no ve a esa viejita. O sea, sí la ve, pero Claro. también, digamos, es cómo se ha sentido y tan se siente una mujer fuerte que es capaz de publicar un libro a los Sí, bueno. 97. Qué belleza. Si nos hicieras favor después de compartir la Por biografía, supuesto, es- por estaría muy supuesto. interesante tener acceso a estos libros que nos has comentado, ¿no? Y sí, bueno, creo que es un tema definitivamente que nos ayudas a entender también desde la posibilidad de, pensaba en si uno tiene una mejor idea de sí mismo, de quién es, ¿no? Si uno ha podido transitar a lo mejor en la vida acompañado de un análisis o de algún tratamiento que va dando la posibilidad de conocerse, de reconocer estos lugares tan buenos como los no tan buenos, ¿no? De pronto podríamos también aspirar a una mejor vejez, ¿no? Una de esas. Claro, por supuesto, un análisis provee herramientas tan importantes para comprenderse y comprender los vínculos y poder hacer estas renuncias. Todos tenemos que hacer renuncias día a día, estas limitaciones, estas heridas narcisistas, poderlas tolerar mejor, porque finalmente es irse despidiendo
del cuerpo que teníamos, del cuerpo funcional, es decir, despidiéndose de la capacidad cognitiva que se tenía, los vínculos en concreto, todas estas muertes de seres cercanos, y a enfrentar la propia muerte, y para ello se necesita mucha, mucha fuerza. Yo les quiero recomendar, bueno, me gusta mucho la literatura, entonces, bueno, de teoría psicoanalítica también les recomiendo muchas cosas, pero eh, hay varias novelas en las que pensé. Hay una de Doris Lessing, estas están en español, se llama De nuevo el amor, y habla sobre una mujer que se dedica al teatro en Europa, y es una mujer que está madurando, que está siendo, digamos, relevada por las nuevas generaciones. Entonces, en esta novela, Doris Lessing presenta como una especie de reajuste de la identidad que tiene esta mujer respecto a lo laboral, creativo, y también a lo sexual. También tiene que ver con la sexualidad femenina, esta novela. También les recomiendo Fractura, de Andrés Newman. eh, Andrés Newman es argentino, Doris Lessing me parece que es inglesa, y Andrés Newman habla sobre bueno, su personaje ficticio, ¿no? Es un japonés que sobrevivió a la bomba de Nagasaki en específico, y la fractura habla de, digamos, cómo hay todas estas rupturas, en este caso la metáfora de la piel por las marcas que quedan en el cuerpo, y a lo largo de la vida cómo se va uno reconstruyendo, y el personaje pues habla ya desde su último periodo de vida, hace un recuento de toda su vida desde el último periodo, y en esta, digamos, como recapitulación de quién he sido a lo largo de toda mi vida. Otra se llama La Edad de Hierro, ya no nos faltan dos, La Edad de Hierro, de Coetzee. Es un escritor, me parece que es sudafricano, es un extraordinario escritor, lo que lean de cualquiera de ellos es maravilloso, pero estas son específicamente sobre este periodo de vida, La Edad de Hierro. Ahí Coetzee narra los últimos años de una mujer que descubre que tiene cáncer, pero bueno, su hija está ocupada, todo el mundo está ocupado y ella es grande. Y hay un inmigrante ilegal viviendo en su patio. Este, y él es el que la cuida. Es muy lindo porque habla de los vínculos, de la necesidad que se tiene de tener estos vínculos. La última está en inglés, seguro la van a traducir al español pronto, se llama The Motion of the Body Through Space. Es de Lionel Shriver. Lionel Shriver es muy conocida por la novela de Tenemos que hablar de Kevin, y lo que escribe es maravilloso. Y en esta novela, ella, la escritora, tiene ya más de 60 años, entonces se pone a escribir sobre eso. Y en esta novela habla del deterioro del cuerpo. Los personajes principales es una pareja en sus 60s, que pues se enfrentan a ya no puedo hacer lo que solía hacer, él porque se jubila y ella porque las rodillas ya no le dan. Y entonces como respuestas habla sobre el cuerpo y sobre los vínculos, pero mucho sobre el cuerpo. Entonces el marido a los 63 dice, ya me jubilé, ¿qué voy a hacer? Voy a correr un maratón. Y después voy a correr un ultra, voy a meterme al Ironman. Entonces, bueno, ahí podemos ver defensas, la negación, la omnipotencia, en fin, es muy interesante. El libro que nos hiciste favor de leer, ¿qué libro es? Es Y Mil Aventuras, de Mariana Frank. Bueno, Mariana Frank Bestein. Bueno, pero si lo buscan como Y Mil Aventuras de Mariana Frank, que está en siglo XXI, este, esa novela. Bueno, es un libro, digamos, como de pensamientos, narración corta, o sea, cuentos. Es muy lindo, o sea, digamos, trae como sí, pequeños fragmentos, ideas, estados de ánimo y aforismos, dice, aforismos. Mm, Muchísimas gracias. Nos acompaña Jovan Morán. Me parece que si pensamos en las representaciones internas, precisamente esta percepción de las posibilidades que la persona tiene puede ser independiente de las circunstancias de la realidad externa. Se me hace muy, ay, se movió, perdón, delicado cuando una persona se siente así, frustrada, incapaz, imposibilitada. Quizá podamos pensar en las dificultades de resolver duelos de la persona, incluso en cierta regresión frente a la angustia.
a posiciones más infantiles. ¿Hay alguna diferencia estructural relacionada con el paso del tiempo entre los 30 y 40 años y una persona de la tercera edad? Rosy Trigos, gracias. Olga, saludos. Y bueno, con mucho gusto les voy a mandar las imágenes de todos estos libros que nos hizo favor la doctora Berjón de recomendar, bueno, para que pudiéramos tener acceso a ellos, ¿no? Que la verdad es que sí suenan súper interesantes, súper agradables también para disfrutar por cómo los narras. Parece que puede ser una buena compañía, como suelen ser algunos libros, ¿no? Así es, así es. Y bueno, no sé si estamos ya prácticamente terminando, no sé si nos quieras contestar alguna de las, bueno, la pregunta esta que tenemos por acá de alguna diferencia estructural relacionada entre un adulto de 30 a 40 años y una persona de la tercera edad, que no estoy muy segura si la hace desde un punto de vista neurológico o si la hace desde un punto de vista psíquico, ¿no? Sí. Creo Digo, que... desde lo psíquico uno tiene su estructura, por cierto, y pues con esa estructura sobrevivimos todas las etapas, ¿no? Sí. En el sentido de que con lo que traemos en la cabeza vamos por todas las etapas, pero sí podemos pensar desde digamos, la cuestión de las vivencias, que a los 30, 40 años estamos emocionalmente en un momento muy distinto a los 70, 80 años. Si bien lo interno es lo que predomina o con lo que vemos, digamos, lo interno, lo que hay en nuestro psiquismo, no lo interno biológico, sino lo interno psíquico, es con lo que vemos el mundo a cualquier edad, es con lo que vivimos, nos vivimos a nosotros y con lo que vivimos la realidad externa. Pero creo que sí a los 30, 40 se enfrentan situaciones, por ejemplo, la idea de la paternidad, la idea de la generatividad, de la productividad, de la independencia económica, de alcanzar ciertas metas. Podríamos decir que ahí estamos cerca de nuestro, por decir así, ideal del yo. Pues estamos alcanzando algo que queríamos, que deseamos, ¿no? Es una época muy, muy productiva. Los 30, 40 son maravillosos, francamente, porque ya se tiene como madurez para entender muchas cosas. Además, en general, la capacidad económica para llevarlas a cabo, en general, uno está haciendo lo que le gusta, en general uno está con quien quiere, ¿no? O sea, suena todo, o sea, en un panorama muy distinto a los 70, 80 años, en donde ya con quien uno quiere estar tal vez ya no está. Si no se tuvieron hijos, pues ahora sí que es irreversible. Eh, y si se tuvieron y la relación como fue, pues también va a haber las repercusiones necesarias a esa edad, en fin. Y que bueno, yo creo que en ese sentido son épocas muy distintas. O sea, por más que uno diga, estoy cansado y la vida es pesada, y a los 40, ¿no? En la mujer, en los 40 empiezan los cambios físicos, empieza un deterioro, no crean que a los 70 uno se empieza a deteriorar desde antes, pero creo que el deterioro pues sí es más marcado, es diferente, pues son diferentes Exacto. momentos. Sí, sí, sí. Es súper valioso todo esto que nos compartes. Por acá nos dicen, agradeceré, nos envían los nombres de los libros. Bueno, ya tenemos por ahí las imágenes listas, ya se están publicando. Jovan, muchas gracias. Álvaro Cordero, cuando sea grande me ayudará mucho. Muchísimas gracias. Es mi amigo el de 80 años. Y entonces, pues bueno, es un gusto de verdad leer a todos los que nos hicieron favor de acompañar y también, por supuesto, de compartir, ¿no? Sus experiencias, sus inquietudes. Yo te agradezco muchísimo, Nadezda, que hayas estado aquí hablando de este tema tan valioso, tan interesante y que nos ayudes a tener pues estas reflexiones y diferentes posibilidades de entender un mismo tema, que creo que esa es la posibilidad de crecer, ¿no? De poder tener más herramientas de pronto a la mano, ¿no? Así es, Olga, yo te agradezco mucho y a todos los que nos estuvieron acompañando. Eh, es un tema muy, muy lindo, así que qué bueno que nos dimos el espacio para pensarlo. Así es. Y bueno, también recordarte, Nadezhda Berjón tiene su consultorio en la Ciudad de México y pues amablemente se prestó a la posibilidad de tener algún tipo de interacción si les queda por ahí alguna inquietud a resolver. Les voy a dejar por aquí su correo electrónico, que es nadezdaberjon@hotmail.com, y que también, por supuesto, vamos a compartir en redes sociales. Pues Nadezhda, de verdad, un gusto enorme. Espero que nuevamente puedas estar de regreso por acá en el diván hablando de estos temas tan valiosos. Con mucho gusto, Olga.
Muchísimas Claro que sí. gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ojalá nos pueda dar otra plática, por supuesto que vamos a intentar que así sea. Rosa María, muchas gracias. Y por supuesto tomamos en cuenta todos estos temas y sugerencias que nos hacen para abordar en los diferentes programas del Diván y la Luna. Así que pues yo estoy encantada de que hayan estado por acá. Soy Olga Muciño, esto fue el Diván y la Luna. Y te recuerdo, el próximo jueves 4 de febrero estará con nosotros el doctor César Luna y hablaremos de boyerismo. No te lo pierdas en punto de las 9 de la noche y sigue la programación de Frecuencia Interactiva. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche, iba a decir por la costumbre, pero no, una excelente tarde y disfruten que se acerque el fin de semana. Hasta